Hola chicos y chicas de cuarto medio, espero se encuentren todos muy bien junto a la familia. La clase de hoy es una síntesis de la unidad estamos viendo, que es reacciones ácido-base. Bueno, las reacciones ácido-base, el objetivo de aprendizaje es reforzar conceptos fundamentales de los ácidos y las bases, que es lo que hemos estado revisando. Primero vamos a partir viendo la diferencia entre los ácidos y la base. Si vemos el sabor, los ácidos son cítricos, son agrios, y las bases son amargas. Cuando reaccionan con metal, los ácidos reaccionan con algunos metales desprendiendo hidrógeno gaseoso. Las bases no reaccionan con los metales, ¿ya? En reacción con grasas y materia orgánica, el ácido no lo hace, pero sí lo hace la base. La fenolftaleína, que es uno de los indicadores que más se usa, ¿cierto? Cuando es un compuesto que es de incoloro, ¿ya? Que cuando está en presencia de ácido sigue incoloro, no cambia, pero cuando está en presencia de una base cambia a color fucsia, ¿ya? Bueno, las teorías ácido-base. Vamos a partir con la primera teoría de Arrhenius. Esta teoría dice que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa, ¿ya? Libera iones hidrógeno. Recuerden que la estructura básica de un ácido siempre es hidrógeno y un no metal, ¿ya? En algunos casos también tiene un oxígeno, pero lo básico es el hidrógeno. Entonces, para Arrhenius dice que una sustancia en disolución acuosa que libere hidrógenos o protones, los H+, ¿cierto? Va a ser un ácido. Y la base es una sustancia que en disolución acuosa, ¿cierto?, se disocia liberando los grupos hidroxilo o los OH, ¿ya? Aquí está la ecuación general. Una base, ¿cierto?, dice que es un compuesto X, que generalmente son metales, y el grupo hidroxilo, cuando lo libera, significa que es una base, ¿ya? Aquí hay un ejemplo también del ácido clorhídrico, ¿ya? Es un ácido porque tiene hidrógeno y ese hidrógeno siempre va al inicio, ¿ah? Porque hay compuestos que tienen hidrógeno pero que va después. Son ácidos cuando el hidrógeno va al inicio. Dice que cuando este se disocia, ¿cierto?, libera este protón. Y es por liberar ese protón, que es el hidrógeno más, o el ion hidrógeno, significa que esta sustancia es un ácido. Aquí, ¿cierto?, tenemos una sustancia que es básica. Las sustancias básicas en general se reconocen por el grupo hidroxilo, en general, es decir, por aquellos hidróxidos, ¿ya?, que cuando se separan lo liberan, ¿cierto? Y por eso, según Arrhenius, le da una característica de básico, ¿ya? Entonces, los ácidos liberan el protón, las bases liberan el grupo hidroxilo, ¿ya? ¿Por qué se desechó esta teoría? Porque miren, si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí yo tengo el amoníaco. Y el amoníaco no es un ácido porque no tiene el hidrógeno al inicio, ¿ya? Tiene hidrógeno pero no al inicio. Pero el amoníaco es una base, es decir, tiene todas las características jabonoso, no reacciona con las grasas, no reacciona con metales, etc. Tiene todas las características de una base. Sin embargo, no tiene el grupo hidroxilo, como dice Arrhenius. Por esto esa teoría se desechó, ¿ya? La segunda es de Brownstein y Lowry. Esta teoría dice que un ácido es una sustancia que en disolución, que también es distinta a la otra porque solo hablaba de disoluciones acuosas, esta dice que en disolución puede dar uno o más iones hidrógeno, ¿ya?, para formar esto que se conoce como el ion hidronio. Aquí, por ejemplo, cuando el ácido libera cierto su hidrógeno, se lo da al agua, por eso queda H3O más y queda la parte aniónica, que es esta, que es la parte negativa, ¿ya? Eso es un ácido, una sustancia que libera esos protones. Para Brownstein y Lowry, una base es aquel que capta esos protones que liberó el ácido. Entonces, como es un ácido, libera, ¿cierto?, su protón y se lo da a esto, que en este caso
es una base. ¿Para qué? Para formar los iones hidronios, ¿cierto? Y la parte aniónica que queda de la sustancia. Bueno, aquí vamos a explicar la teoría de Brownstein y Lowry. Aquí tenemos el ácido nítrico más el agua. Este es un ácido, ¿cierto? Porque lleva el hidrógeno al inicio. A diferencia del anterior, aparte del no metal, lleva el oxígeno. Por eso se llama oxiácido. Los anteriores se llamaban hidrácidos. Cuando este ácido, ¿cierto?, cede sus protones, se lo va a dar, en este caso, al agua, ¿ya? Por lo tanto, como el agua recibe o acepta los protones, se convierte en una base. Entonces, cuando el ácido nítrico le dio al agua su protón, se formó el ion hidronio, ¿cierto?, que es este, porque quedó con un hidrógeno más el agua, y este quedó sin su hidrógeno. Por lo tanto, quedó con la parte aniónica, que es el NO3, ¿ya? Entonces, el NO3 se convierte en una base, porque va a aceptar protones. Y el ácido va a ser el ion hidronio, porque va a ceder. Porque como él tiene el hidrógeno de más que recibió, ahora lo puede devolver. Entonces, cuando lo devuelve, ¿cierto?, este pasa a ser la base conjugada del ácido nítrico, ¿ya? Y el ion hidronio pasa a ser el ácido conjugado del agua, ¿ya? Entonces, de esta forma, según Brownstein y Lowry, un ácido, una base, hay una transferencia, uno cede y el otro acepta, y hay un par ácido-base conjugado que se forma, ¿ya? En este caso, el ion nitrato, que es el NO3, es la base conjugada del ácido nítrico. Y por lo tanto es un par ácido básico HNO3 y NO3, porque es con el hidrógeno y después sin el hidrógeno. Y la carga que lleva aquí va a depender de la cantidad de hidrógeno. Aquí teníamos uno solo, por eso es menos 1. Si tuviera 3, aquí serían menos 3. Si tuviera 2, serían menos 2, ¿ya? Y el ion hidronio es el ácido conjugado del agua. Entonces, el par ácido-base conjugada es el agua con el ion hidrógeno. Aquí lo vamos a ver con una base. El amoníaco es una base, por lo tanto, recibe y quien cede es el ácido. En este caso, el ácido le va a ceder su protón a la base y ella lo va a aceptar. Vamos a tener el NH4+, ¿cierto?, porque recibió un hidrógeno más, y como lo recibió, está positivo, más el grupo hidroxilo, ¿ya? Recuerden que el ácido generaba el ion hidronio, la base genera el hidroxilo, ¿ya? Por lo tanto, este va a pasar a ser el ácido conjugado, porque como tiene uno de más, lo va a tener que devolver, ¿ya? Y al devolverlo va a formar, lo va a ceder y lo que lo va a aceptar se llama la base conjugada, ¿ya? Por lo tanto, el par ácido-base conjugado es el amoníaco con el ion amonio, es decir, este amoníaco con este ion amonio. Esta es la base, este es su ácido conjugado. Y el otro par ácido-base es el agua, que es el ácido con el hidroxilo, que es la base conjugada, ¿ya? Entonces, siempre va a ceder y el otro va a aceptar. Y ahí se va a producir el ácido, el par ácido-base conjugado. Bueno, en la tercera teoría, la teoría de Lewis, que aquí ya no habla de transferencia de protones o de H+, sino que habla de electrones, ¿ya? Y dice que un ácido es una sustancia que acepta un par de electrones de otro grupo de átomos para formar un enlace covalente dativo, ¿ya? En cambio, la base es una sustancia que tiene pares de electrones libres sin compartir, capaz de darlos, ¿cierto?, porque como no los tiene libres, para formar enlaces covalentes dativos, ¿ya? Y en ese caso, ambos completan ley del octeto. En el caso de la base los tiene. Por ejemplo, miren. Bueno, aquí también había un ejemplo, dice
que el hidrógeno es un ácido porque tiene un orbital vacío que va a ser capaz de aceptar. Si yo hago la configuración del hidrógeno, tiene 1s1, por lo tanto le queda un orbital para recibir. Entonces, como va a aceptar, va a ser un ácido, ¿ya? Por ejemplo, aquí miren, el trifluoruro de boro con el amoníaco, vamos a ver que en este caso el amoníaco tiene su octeto completo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, tiene 8 electrones en su último nivel electrónico. ¿Ya? Por lo tanto, tiene su octeto completo. Significa entonces que ella va a ser la base. Va a ser capaz de, que no está usando, darlos. ¿Ya? Los va a donar. ¿Y a quién se los va a donar? En este caso al boro, ¿cierto? Porque mire, si ustedes cuentan, el boro tiene 2, tiene 4, tiene 6. ¿Y cuánto le faltan para la ley del octeto? 2. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué es un enlace covalente dativo? Porque aquí, si ustedes se fijan, se unieron, pero quien aportó los electrones solo fue el nitrógeno. Porque si ellos compartieran electrones, el nitrógeno se pasaría de los 8 electrones. Entonces no pueden compartirlo. Él va a aportar, en el fondo él aporta estos electrones para mantenerlo unido y para que el ácido complete la ley del octeto, pero solo lo aporta a ellos, no lo comparten. Acuérdense que un enlace covalente coordinado o dativo es cuando se unen, pero solo uno de los elementos proporciona los electrones, ¿ya? Porque si se unieran compartiendo, porque al ser covalentes se supone que comparten, al estar compartiendo en este caso el nitrógeno se pasaría de su octeto. Por lo tanto, él solo aporta para mantener unido. Bueno, estas fueron las teorías ácido-base. En resumen, ¿cierto? La de Arrhenius, la de Bronsted, la de Lowry. Un ácido aquí cede. Aquí Bronsted da también protones y aquí acepta electrones, ¿ya? En Arrhenius las bases dan o liberan OH, aquí aceptan hidrógeno y aquí dan pares de electrones. Bueno, ahí están las ecuaciones generales, la ecuación global, recuerden que una base siempre se caracteriza generalmente por el OH y un ácido por el H, ¿ya? Las limitaciones, esta era aplicable solo en soluciones acuosas y además no todos tenían grupo hidroxilo. Y esta era aplicable únicamente a reacciones de transferencia protónica. Esta era una teoría más general, que incluye más, ¿ya? También es importante recordar que una sustancia que acepta un par de electrones, en el caso de Lewis, se llama electrolito, y aquel que cede un par de electrones se llama nucleófilo, ¿ya? Bueno, también estaba la autoionización del agua. ¿Eso qué significa? Que el agua reacciona con el agua y se ioniza, ¿ya? En este caso va a haber un agua que va a ser ácida, que va a ceder protones, ¿cierto? A la otra agua que se va a comportar como base. Por lo tanto, va a aceptar protones. Eso significa que nuevamente vamos a formar el ion hidronio y el ion hidroxilo, porque por lo tanto el ion hidronio va a ser el ácido ahora y él, porque cede, tiene uno de más, ¿cierto? Y se lo va a tener que devolver a ese y ese va a ser la base porque lo va a aceptar. Entonces aquí vamos a tener el ácido conjugado y la base conjugada. ¿Qué quería mostrarles? Aquí, por ejemplo, como si cede este hidrógeno, ¿cierto? Se lo pasa a este de allá, ¿cierto? Me va a quedar el H3O. Y esto me va a quedar solo OH, que va a ser el hidroxilo, que va a ser la base conjugada, ¿ya? Esto significa autoionizarse. Ahora, el agua es una sustancia anfótera que puede actuar como ácido o como base, ¿ya? Ahora, en esta ecuación del agua, ¿cierto? Que producía el H o el H3O más con el OH, siempre es una reacción que se produce en equilibrio. Son pocos
digamos que esté en forma ionizada completamente. Por lo tanto, siempre se está dando en los dos sentidos, ya de reactante a producto y de producto a reactante. Por lo tanto, se establece una constante. Y como toda constante, siempre es cierto, las constantes de equilibrio son los reactantes, el producto de los reactantes, es decir, la multiplicación de los reactantes, ¿cierto?, por la multiplicación de los productos, que en este caso es uno solo, por eso no multiplicamos, ¿ya? Y elevado a su factor estequiométrico. Aquí el factor estequiométrico es 1, aquí también es 1 y aquí también es 1, por eso queda igual. Pero si esto, por ejemplo, fuera un 4, aquí yo tendría que poner elevado a, aquí tendría que poner elevado a 4, ahí, ¿ya? Ahora, en el caso del agua, ¿cierto?, se considera como una constante. Es poco, como les decía yo, porque como está en soluciones acuosas algunas sustancias o hay mayor cantidad de agua, se permanece constante. Por lo tanto, se establece la constante del agua o del producto iónico del agua que se designa con KW. Y esa constante va a ser equivalente a los protones, ¿cierto?, por los grupos hidroxilo. Y como es una constante, tiene un valor determinado, que es 1 por 10 elevado a menos 14. Eso significa que el hidrógeno es 1 por 10 elevado a menos 7 y el OH es 1 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Miren, por ejemplo, si la concentración de protones es 1 por 10 elevado a menos 5, ¿cuál será la concentración de grupos hidroxilo? Bien, 1 por 10 elevado a menos 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque juntos me van a dar 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces, como uno da y el otro recibe, o hay más presencia de uno que del otro, en conjunto me tienen que dar 1 por 10 elevado a menos 14. Ahora, la concentración de protones y de OH siempre va a ir en concentración molar, es decir, en los moles por litro, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Así se ¿ya? Bueno, de esto sacamos el pH. Y el pH es la medida de la concentración de protones presentes en una disolución. Cuando se le aplica el logaritmo negativo a la concentración de los iones hidrógeno, vamos a obtener la escala de pH. ¿Ya? Esta escala le asigna valores específicos a los ácidos y las bases. Su fórmula matemática es menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Ya? Bueno, y ahí está la escala de pH, ¿cierto? Que es producto de la aplicación de este logaritmo negativo a la cantidad de hidrógeno. Y de acuerdo a eso vamos a tener sustancias ácidas que van de 0 a 6, el neutro es 7 y de 8 a 14 es básico. ¿Ya? Otra fórmula, si yo le aplico también el poder de hidrógeno, que es el logaritmo, me va a quedar que a la constante del agua me va a quedar pKW es igual al pH más pOH igual a 14. Es decir, siempre el pH más el pOH también me va a dar 14, así como 1 por 10 elevado a menos 5 me daba 1 por 10 elevado a menos 9 me daba 14, de esta misma forma el pH y el pOH me tiene que dar siempre 14. Bueno, cuando las sustancias son ácidas es porque tienen mayor concentración de protones, ¿ya? Porque eso le da la acidez, es decir, su concentración es mayor a 1 por 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, el pH es menor a 7, ¿ya? Cuando las sustancias son básicas es porque hay menor concentración de protones. Lo vemos en relación a los protones porque eso me determina el pH. Nos dice pOH aquí, ¿ya? Por lo tanto, entonces, como la concentración es menor a 1 por 10 elevado a menos 7, el pH es mayor a 7. ¿Ya? Y cuando están iguales, significa que el pH es 7 porque están neutros. ¿Ya? Y esa es la escala, ¿cierto?, que nosotros conocemos de 0 a 14, el 7 es neutro. Cada vez que yo me acerco, en este caso al 0, ¿cierto?, como me indica aquí, es mayor la acidez. Cada vez que yo me acerco al 14 es mayor la acidez o la alcalinidad, ¿ya? Que es lo mismo. Por ejemplo, aquí el más básico o álcali es el hidróxido de sodio. Aquí en esta tabla es el ácido clorhídrico, ¿ya?
El agua generalmente tiene pH neutro cuando es pura. Bueno, para ver si es un ácido o una base, también hay sustancias que se llaman indicadores ácido-base, que generalmente son ácidos o bases débiles, ¿ya? Que poseen la propiedad de coloraciones diferentes cuando están en presencia de una solución ácida o de una básica, ¿ya? Entonces, el cambio de color me permite saber si es un ácido o una base. Por ejemplo, si yo tomo aquí voy a tomar la fenoftaleína, que es la más usada. La fenoftaleína decía que en un ambiente ácido es incolora. Sin embargo, cuando está en un ambiente básico es rojo o fucsia, ¿ya? No sé, pues el naranjo de metilo dice que en ácido es rojo, pero en básico es amarillo, ¿ya? Y así hay distintos indicadores. También hay indicadores naturales, por ejemplo, las flores que tienen colores muy vivos, el col morado, algunos vegetales, ¿cierto? También pueden tener, los arándanos son muy buenos para hacer indicadores de pH, ¿ya? Ácido base, fuertes y débiles, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de hidrógeno, al comportamiento, vamos a ver si hay ácidos que son fuertes y hay ácidos que son débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociarse. Por ejemplo, están el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido sulfúrico, el nítrico. Ácidos débiles son aquellos que se disocian parcialmente en disolución acuosa y por tanto existe como una mezcla entre el ácido que no está disociado y una parte que está disociada, ¿ya? Ejemplo, el ácido acético, el ácido fluorhídrico. Las bases fuertes son aquellas que se disocian completamente en agua liberando los iones hidroxilo. Para Lewis son aquellas que ceden electrones, ¿ya? Ejemplo de hidroxilo, cualquiera de que sea del grupo 1A o 2A, que son, ahí están el litio, sodio, potasio, o el berilio, magnesio, calcio, etc. Las débiles son aquellas especies que se disocian parcialmente en agua liberando iones hidroxilo. Para Lewis son aquellas que ceden electrones de mayor tamaño y menor electronegatividad. Ahí tenemos ejemplos de bases débiles, el amoníaco, el hidróxido de aluminio. Bueno, y si se fijan todos estos iones o aniones en el fondo porque son con carga negativa, ¿ya? La fuerza relativa de ácido y base. Vamos a ver, aquí sabemos que una sustancia ácida es aquella que tiene el hidrógeno, ¿ya? Lo reconocemos porque tiene el hidrógeno. Cuando este se separa, se disocia, se rompen los enlaces, se libera el protón y quien lo recibe es la base, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que un ácido fuerte, mientras mayor sea la capacidad de ceder esos protones, y débil, mientras menor es su capacidad para cederla. Por otra parte, si yo tengo las bases, ¿cierto? Va a ser lo mismo. Si tiene la capacidad de ceder todos los OH, va a ser base fuerte. ¿Por qué se dice que es relativa esta fuerza? Miren, aquí tenemos un ácido que va a liberar su protón a una base fuerte, ¿ya? Esa base fuerte, como es fuerte, va a tener la capacidad de aceptar todos esos protones. Por lo tanto, el ácido va a convertirse en un ácido fuerte, porque pudo liberar todos sus protones porque la base los podía aceptar, ¿ya? Ejemplo, el ácido clorhídrico, cuando libera, ¿cierto? En este caso el agua es una base fuerte, por lo tanto, tiene la capacidad de aceptarle todos sus protones, ¿ya? Los liberó y se convirtió, ¿cierto?, en un ácido fuerte. Pero, por ejemplo, si yo tengo este mismo ácido, pero como con una base débil, significa que él se va a convertir en un ácido débil, porque como la base es débil, no va a tener la capacidad de aceptar todos los protones, por lo tanto, él no va a poder entregarlos todos. Y al no entregarlos todos, significa que no está completamente disociado. Entonces, se convierte en un ácido débil, ¿ya?
ejemplo, el mismo ejemplo del ácido clorhídrico, pero ya yo lo tengo con el dietiléter, que es una base débil. Entonces, este ácido, por más que libere sus protones, no va a poder porque la base no va a ser capaz de aceptarlo. Entonces los va a donar parcialmente. Entonces, significa que va a ser un ácido débil. Entonces, ¿cómo es posible que esta misma sustancia que era fuerte en un minuto, con otra sustancia era débil? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo yo voy a determinar si un ácido o una base es fuerte o débil? Simplemente según el comportamiento que tenga frente al agua, ¿ya? No a cualquier sustancia, sino frente al agua, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta sustancia liberó un protón al agua, ¿cierto? Significa que es un ácido, porque lo liberó. Si la sustancia lo cede todo, va a ser un ácido fuerte. Si la sustancia lo cede parte de uno, va a ser, digamos, parcialmente va a ser un ácido débil, ¿ya? Ahora, si yo tengo esta sustancia ahí y esta sustancia ahí recibe protones, significa que es una base. Ahora, si la sustancia recibe todos los protones, será una base fuerte. Si acepta solo una parte de los protones, será una base débil, ¿ya? Bueno, entonces, ácidos fuertes son sustancias que reaccionan completamente con el agua, dando lugar a iones hidrógenos. Aquí tenemos ejemplo, el ácido clorhídrico más el agua me da H3O más cloro, ¿ya? Entonces aquí el ácido cede su protón y forma el ion hidróneo que es el H3O más. Ejemplos, el ácido bromhídrico, iohídrico, clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, ¿ya? ¿Cuándo los ácidos son débiles? Cuando las sustancias que reaccionan parcialmente con el agua, digamos, no es en su totalidad, ¿ya? Solo lo hacen parcialmente. Por ejemplo, aquí el ácido acético, al reaccionar, ¿cierto? Libera su protón, pero no todo. La base lo va a aceptar, pero no tiene la capacidad, por lo tanto, va a quedar un ácido débil, ¿ya? Como es un ácido débil, se establece una constante, porque hay una parte que está disociada y otra que no lo está. Entonces, se establece la constante, y como toda constante decíamos que son los los productos partido por los reactantes, que los que están a este lado, ¿ya? Entonces, por eso me queda CH3O, que está aquí, H3O y partido por los reactantes. Entonces, como sabemos que el agua es constante, nos va a quedar de esta manera y la vamos a llamar la constante del ácido, ¿ya? Todos los ácidos débiles siempre tienen una constante. Por eso es clave de repente en los ejercicios, cuando a mí me dan la constante, significa que el ácido no está disociado completamente, es un ácido débil. Si no, al disociarse, la concentración inicial va a ser igual a la que tenga al final porque se disoció completamente. Las bases, igual, las bases fuertes son sustancias que reaccionan completamente con el agua, dando lugar a los iones hidroxilo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. El agua da, el hidróxido de sodio lo acepta, por lo tanto me queda NaH2O. ¿Ya? Se me van las aguas y me queda NaOH, ¿sí? Con el OH. ¿Ya? Cuando son fuertes, cuando son generalmente, como decíamos, del grupo 1 o 2A. Las débiles son sustancias que reaccionan parcialmente con el agua, dando lugar a los iones OH, ¿ya? Parcialmente. Por ejemplo, el amoníaco recibe, pero no completo, forma el ion amonio y el grupo hidroxilo, ¿ya? Y ahí obtenemos la constante de la base, que va a ser el ion amonio por el OH partido por el amoníaco. ¿Qué relación hay entre la constante de un ácido y la constante de una base? Estos se van a relacionar a través de otra constante que es la constante del agua. Nosotros decíamos que una base siempre va a aceptar los protones, ¿cierto? Y como en este caso es una base débil, la constante de la base va a ser
la relación entre los productos y los reactantes, ¿ya? Considerando que el agua es constante, por eso no está expresada ahí. Si yo lo veo al revés, ahora yo tomo la reacción desde los productos, es decir, del ion amonio, el NH4 más agua, y, según la teoría, ¿cierto?, de Brownstein y Lowry, el ion amonio va a pasar a ser el ácido, porque es el que va a recibir, acuérdense que tiene ese de más. Entonces, como lo recibió, ahora lo tiene que devolver, ¿ya? Y de esa forma vamos a obtener el NH3 más el H3O, que es el ion hidrógeno, ¿ya? También se establece la constante del ácido en este caso, y lo mismo, el agua no va porque es constante, ¿ya? Se van los amoníacos, se van los iones amonio, y me queda que la constante de B es OH y la constante de A es H3O más, ¿ya? Eso significa que lo puedo pasar al otro lado y finalmente llego a establecer esta relación, ¿ya? Que la constante de la base por la constante del ácido va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14, que es la constante del agua. Bueno, hay un equilibrio iónico, ¿ya?, que nos va a permitir saber teóricamente si un ácido es fuerte o es débil, ¿ya? Y eso se hace con la constante de acidez, como lo habíamos sacado antes. Esta expresión relaciona la concentración de los reactantes con la de los productos y corresponde a la constante de equilibrio, recordando siempre que arriba van los productos y abajo van los reactantes, ¿ya? Constante de un ácido es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. De esta forma, si el valor de la constante es mayor a 1, el ácido es fuerte. Está disociado en su totalidad porque los productos son mayor, la concentración de productos es mayor que la concentración de reactante. Por el contrario, si la constante es menor a 1, la sustancia va a ser, va a ser un ácido débil, ¿ya? Porque se va a disociar parcialmente. Por lo tanto, la concentración de producto es menor que la de los reactantes. Y el porcentaje de ionización es una forma también de calcular la fuerza de acidez que tiene una sustancia. La anterior era a través de observar la constante y ver si era mayor o menor a 1. Aquí podemos sacar cuánto se ioniza, ¿cierto? Y la fórmula es la concentración de protones por 100, porque es porcentaje, partido por la concentración del ácido. Es decir, aquí tenemos que poner la concentración del ácido disociado y de los protones cuando se disocia. Bueno, delta H es la concentración en equilibrio inicial del ácido, ¿ya? Ahora, cuanto más fuerte es un ácido, mayor será su porcentaje de ionización. Es decir, va a haber mayor cantidad de hidrógenos disueltos, por lo tanto, tendría que ser mucho mayor y más fuerte el ácido cuando el porcentaje, digamos, de ionización es mayor. Cálculos de pH y pOH. Aquí hay una síntesis para calcular el pH y el pOH de una especie. Se debe considerar la fuerza relativa de las especies de acuerdo con el siguiente recuadro, ¿ya? Si el ácido es fuerte, significa que la constante es mayor a 1, por lo tanto está disociado 100%. Entonces la concentración inicial es igual que a la final. ¿Qué significa? Que hay mayor cantidad de protones que de OH. Y la fórmula es el pH menos el logaritmo de. Y ahí está cuando es base fuerte, cuando es ácido débil, las fórmulas que puede usar para calcular pH, pOH y en algunos casos concentración, ¿ya? Bien, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios aplicando estas fórmulas. Bien, chicos, con esto me despido. Espero que revisen el contenido y puedan registrar en su cuaderno algunos apuntes. Cuídense mucho, nos vemos pronto.
Cualquier duda está mi correo o el WhatsApp.